Palabras del doctor Alberto Ferguson Bermúdez, médico psiquiatra, conciliario y profesor titular de la Universidad del Rosario y director del Instituto de Autorrehabilitación Acompañada. Doctor Diego Pisano, presidente del Consejo Superior. Doctor Pablo Navas, rector de la universidad. Doctor Carlos Pisano, presidente de la Junta Directiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Juan Pablo Uribe, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Adolfo Ginás, director médico Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Carlos Lañeret, vicerrector académico de la Universidad de los Andes. Doctora Silvia Restrepo, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de los Andes. Doctor Andrés Sarmiento, decano de la Facultad de Medicina. Doctor Mario Bernal, exdecano de la Facultad de Medicina. Señor Marco Edgar Ariza García, graduando de la Facultad de Medicina. Señores graduandos, profesores, invitados especiales, padres de familia, señoras y señores. No puedo ni deseo ocultar el honor que para mí representa el hecho de hablar en esta casa. En efecto, considero que tengo doble nacionalidad académica y universitaria. Rosarista por nacimiento y por ser el Rosario mi lugar actual de residencia académica, pero también uniandino, dada cierta variante de naturalización no formalizada que he adquirido luego de que fui más de 20 años profesor de cátedra en las facultades de Psicología y Derecho y de que mis 4 hijos tuvieron el honor de ser formados en estas aulas y que 2 de ellos hayan ejercido como docentes. Como dato curioso, mi padre fue profesor de castellano de esta universidad. Pero los lazos no terminan allí. Como lo bien lo recuerda mi compañero y amigo de toda la vida y presidente del Consejo Superior, aquí presente, hice parte activa, aunque muy discreta, de un primer grupo de conspiradores, por decirlo menos, que nos atrevimos a pensar que debería existir un programa de medicina en la Universidad de los Andes. Algún día se escribirá esa pequeña historia. Coincidíamos con el decano de medicina de la Universidad de Yale cuando afirmaba que solamente la Universidad de los Andes tenía, entre otras cosas, la infraestructura necesaria en ciencias básicas para lo que en ese entonces se decía debería ser una facultad de medicina para el siglo XXI. Sospechábamos que un programa de medicina en esta universidad sería todo un éxito, pero jamás pensamos que lograría posicionarse y consolidarse con la velocidad con la que lo ha venido haciendo. Afirmo que el programa se consolidó por una sencilla razón. Estoy seguro que ya la universidad entera no se concibe a sí misma sin un programa de medicina y eso vuelve el hecho irreversible. De hecho, los efectos que ha tenido el programa de medicina no se limita a lo que ha generado el interior de la Universidad de los Andes. Su efecto ha sido inmensamente positivo para el desarrollo de los demás programas de medicina del país, incluyendo ciertamente aquel que hoy de alguna manera represento, el de la Universidad del Rosario. El éxito de ustedes hizo que otros que estábamos viviendo quizás un poco de los laureles del pasado, tuviéramos que repensar algunos aspectos del programa ante la llegada del gigante uniandino. Digo gigante sin exagerar, pues debemos reconocer que el posicionamiento a nivel nacional e internacional de la Universidad de los Andes le ha dado visibilidad a toda la academia colombiana y ha generado una cariñosa y armónica competencia que cada día se convierte más en una alianza. Así hemos comenzado a crecer juntos, tratando de acortar poco a poco la distancia que todavía nos separa, tenemos que aceptarlo, de las mejores universidades del mundo. Solamente en la medida en que profundicemos dicha alianza, como se está haciendo entre lo que podríamos denominar universidades pares, lograremos posicionar a Colombia donde se merece. Apreciados colegas graduandos, pues en efecto, a partir de hoy los considero mis colegas médicos y ustedes saben todo lo que la palabra colega significa para nosotros. De este momento en adelante y con la venia de los demás, y por lo que resta de mi muy breve intervención, les hablaré como si estuviéramos solo entre médicos,
y en efecto diré cosas que la prudencia indica que solamente se pueden decir entre médicos. Comencemos por reconocer nuestro gran secreto. Sentimos muy adentro de nosotros que la medicina es la mejor profesión del mundo, ¿o no? Siendo así, considero, queridos colegas, que mi obligación con ustedes es arriesgar una hipótesis que, aunque peque de simplista y casi ligera, les ayude a ustedes a ubicar mejor y jamás olvidar en dónde puede residir la esencia del acto médico en la práctica cotidiana. Soy consciente de la responsabilidad que tengo frente a ustedes, dado que el mensaje de quien abre en el día de grado queda frecuentemente impreso para siempre. Intentaré, por lo tanto, dejarles un solo mensaje que sale de lo más profundo de mi experiencia profesional y docente, 43 años después de haber estado en la condición de graduando en la que ustedes están hoy. Mi responsabilidad es tanto más grande en la medida en la que ustedes tienen una responsabilidad adicional que yo también la tuve en su momento, cuál es la que surge al hacer parte de las primeras generaciones egresadas de un programa nuevo. Una verdadera escuela no se crea en pocos años, ni siquiera en la Universidad de los Andes, que en efecto a veces hace milagros. Ustedes están todavía construyendo lo que será el sello distintivo del médico uniandino. Ojalá incluyan lo que les voy a decir hoy en el centro de lo que será la escultura final de ese distintivo del médico uniandino. Lo que la medicina hace en última instancia, si ustedes lo piensan bien, es poner el conocimiento científico al servicio de aliviar el sufrimiento humano. Y lo hace en el momento más sagrado de todo el proceso médico. Esto es durante lo que denominamos la consulta. La consulta, queridos colegas, la verdadera consulta médica, la que está en proceso de extinción en la mayor parte de sistemas de salud del mundo. De eso y solamente de eso voy a hablar hoy. Por eso les decía que iba a hablar de algo aparentemente trivial y medio obvio. Si bien la polisemia del término consulta es innegable, cuando se usa como sustantivo en su sentido más primigenio, ella hace referencia a algo aparentemente muy sencillo. Dicen los académicos de la lengua que se trata de una reunión de personas para discutir o decidir sobre un asunto. No hacen parte de lo que aquí denomino consulta las importantísimas intervenciones quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos, la elaboración de una historia clínica, un plan de tratamiento y el establecimiento de un pronóstico. La consulta es aquel momento que debe ser solemne y sagrado, en el que el médico está generalmente solo con su paciente, precisamente sin hacer nada de lo anterior, simplemente dialogando de igual a igual sobre el problema que los ocupa, lo cual siempre resulta ser en el fondo una conversación acerca de los temas más trascendentales del ser humano, las grandes satisfacciones, los más importantes logros, pero también los más profundos sufrimientos, la enfermedad, la discapacidad y la muerte. Sí, colegas queridos, nunca se olviden que los médicos debemos ser unos enamorados de la vida y eso debe notarse en la consulta, pero no unos enemigos de la muerte. Si lo piensan bien, ser enemigos de la muerte sería el equivalente a ser enemigos de las realidades más profundas de los procesos biológicos normales. La muerte en sí misma no es una enfermedad. Nunca olviden eso. Frecuentemente es la evolución natural de un proceso biológico exitoso. Es el grado final, por así decirlo, de un ser humano que ha sabido realizar su potencial, de alguien que se haya atrevido a hacer lo mejor que él pueda hacer. Y nosotros los médicos acompañamos a las personas en su periplo vital y tratamos de darles, en la medida de nuestras posibilidades y de la ciencia, las mejores condiciones posibles para que lo logren. De eso se trata en el fondo nuestro oficio.
Utilizamos la palabra consulta casi todos los días. Hablamos de hacer consulta, pero rara vez profundizamos en la importancia de la misma. De hecho, en términos generales, los planes de salud no le pagan al médico por la consulta o lo hacen con tarifas casi simbólicas. En general se reconocen pagos por lo que denominamos intervenciones. Ustedes entienden claramente la diferencia. Mi mayor incomodidad con la mayor parte de sistemas de salud resiste en la falta de equidad de la que no hablaremos hoy, pero que espero nunca dejen de combatirla, y en la poca importancia que se le da a la consulta, con algunas pocas y muy honrosas excepciones. Se paga la intervención, la cirugía, la endoscopia, la radiografía, pero no la consulta. Como observan, no pretendo acercarme a la esencia del acto médico a partir de reflexiones y conceptualizaciones complejas. Intento aproximarme a dicha esencia más bien a partir del quehacer cotidiano. El verdadero médico siente en lo más profundo de sus sentimientos éticos que si permite que un paciente se vaya solamente habiendo cumplido con las intervenciones del caso, su función no se realizó satisfactoriamente. Le faltó la consulta como tal en su sentido más elevado. La verdadera consulta, colegas, por breve que sea, debe ser una experiencia transformadora. El paciente nunca debe ser el mismo después de haber tenido una verdadera consulta médica. Debe obtener alguna forma de alivio, ver con más claridad, lograr mayor serenidad para enfrentar el problema que está resolviendo y quizás la vida en general, apoyándose en alguna reflexión inteligente, por simple que sea, la cual frecuentemente estará relacionada con el curso inexorable del ciclo vital. Y no vayan por favor a decirme que esto parecería una consulta psiquiátrica. Estoy afirmando que debe existir en cualquier acto médico. Es cierto que en ese momento estamos hablando de la mente de esa persona. Es precisamente el momento de volver real la afirmación que hacemos todos los días en el sentido de que entendemos al ser humano como un ser biopsicosocial. No olviden que la principal diferencia entre la medicina humana y la medicina veterinaria es el peso que se le da al componente psicológico, y con ello no estoy denigrando de ninguna manera de esa maravillosa profesión que es la medicina veterinaria, que también toma en cuenta la psicología animal. Utilizando el ejemplo del cirujano, cuando él es más médico no es cuando está realizando un procedimiento quirúrgico, es cuando habla con su paciente antes y después de la cirugía. Durante la cirugía es en ocasiones un artista, un científico, un técnico, pero cuando es médico, y así lo siente el paciente, es cuando habla con él. Cuando le deja una reflexión, una idea que convierte al acto quirúrgico al que se sometió en una experiencia que lo hará crecer como persona. Es cuando se vuelven reales todos los elementos del juramento del médico que ustedes están a punto de hacer. Es cuando se cumple o no el código de ética médica. Es cuando el paciente logra la plena convicción de que tiene en el médico su mejor aliado, que sus intereses estarán bien protegidos en las manos de su médico, especialmente en nuestro país, mientras navega por las turbulentas aguas de nuestro sistema de salud. Como si fuera poco lo anterior, es en el momento de la consulta donde los médicos construimos con nuestros pacientes la actitud que realmente favorezca la recuperación de este último. Es el momento donde inclusive saber producir un buen chiste terapéutico con inteligencia y tino puede favorecer la recuperación del paciente y contribuir a disminuir en algo su sufrimiento. Es el momento de mostrarle que tenemos clara la esencia de nuestro oficio, tal como la definí al comienzo, en el sentido de utilizar lo poco que la ciencia sabe al servicio de aliviar su sufrimiento y de resolver al menos en parte su problema. La diversidad de lo tratado en la consulta y el hecho de que cada consulta es diferente se constituyen una maravillosa experiencia para nosotros, a pesar de que los temas giren casi siempre alrededor de la vida, la enfermedad y la muerte. Nunca podrá darse una verdadera consulta cuando, por ejemplo, un médico se retira el fonendoscopio del oído izquierdo para escuchar una inquietud que el paciente tiene en su vida personal, mientras con el oído derecho pretende evaluar la función cardíaca.
Tampoco se puede dar una consulta mientras le está palpando el abdomen, examinando un órgano y simultáneamente le pregunta por sus seres queridos. Mucho menos se dará una consulta cuando el paciente tiene que contestar con sonidos guturales mientras tiene un termómetro en su boca. Y menos aún si el paciente está acostado, viendo a su lado a un gigante con bata blanca en un algo en el que ni siquiera las expresiones de la cara pueden ser percibidas correctamente, elemento fundamental de cualquier comunicación entre iguales. Por si acaso quedara por ahí alguien que dudara de la importancia de la consulta adicional a todo lo anterior, diferentes estudios de los últimos años por fin han logrado demostrar lo que para algunos de nosotros siempre fue obvio, en el sentido de que la existencia o no de una buena consulta influye directamente en el pronóstico de muchas enfermedades, especialmente en las más graves. Es decir, que aun si consideramos la consulta como una intervención, parece ser de las más efectivas. Quizás esto podamos utilizarlo como argumento para que sea mejor remunerada. Ya le planteé esta idea al gran economista uniandino que ahora dirige los destinos de la salud del país. En efecto, son cada vez más concluyentes los estudios que muestran que el pronóstico de cualquier patología o discapacidad no depende tanto de la anatomía y fisiología, sino más bien de la actitud del paciente hacia su enfermedad, de la relación que se establezca entre el médico y el paciente y de la actitud, y por qué no decirlo, del entusiasmo del médico. Hablamos permanentemente de la importancia de la relación médico-paciente, pero se nos tiende a olvidar que la misma se crea, se desarrolla y se fortalece durante la verdadera consulta y no tanto durante las denominadas intervenciones. Adicional a lo anterior, el elemento terapéutico más importante dentro de la actitud del paciente y del médico reside en la convicción profunda que ambos tengan, en el sentido de que siempre hay alguna forma y grado posible de recuperación. Cuando estemos frente a un caso en el que las estadísticas muestren que el 99% de las personas que tienen esa enfermedad o patología o discapacidad no se recupera, asumamos que la persona que tenemos enfrente terminará siendo parte del 1% que sí se recupera, gracias precisamente a su fuerza interior, a nuestra actitud entusiasta y a la relación que establezcamos con él. Cada momento trae su afán, y ya para terminar, y en ese sentido, con cierta vergüenza, debo referirme en este acto tan solemne al efecto que tiene sobre la salud la presencia de uno de los más graves problemas de salud pública que enfrenta el mundo, cual es la adicción al chat. Paradójicamente, es uno de los peores enemigos de la consulta, tal como la he descrito hoy, no solamente por parte del médico, sino de los pacientes. Por ahora lo vemos a la ligera, pero vengo de conocer en Corea un programa dedicado al tratamiento de la adicción al chat, pues los coreanos están, como ustedes dirían, llevados por esa adicción. Sabemos que la denominada actividad múltiple simultánea, el multitasking, está de moda en el mundo. Cuando, por ejemplo, un estudiante universitario al mismo tiempo mantiene 3 diálogos abiertos de WhatsApp, por uno con un amigo de la universidad, otro con sus papás, mientras por otro está terminando un noviazgo y además manda un Snapchat. Así funcionan sus conexiones neuronales, ¿cierto? Pues este tipo de actividad múltiple es incompatible con una verdadera consulta. El momento de la verdadera consulta, sea ya breve o prolongada, debe ser para el médico y el paciente un momento solemne y sagrado que excluya cualquier otra actividad. Propongo que hagamos un primer pacto. Dejemos establecido que constituye una falla grave a la ética el que un médico uniandino realice cualquier actividad de tipo multitask mientras está en consulta. Para otras generaciones esto parece obvio, pero ustedes conocen la fuerza de la compulsión a chatear, del craving para el chat, como dicen los anglosajones. Por otro lado, ustedes en su buena fe saben que la disculpa de las urgencias no es válida y saben que el manejo de las verdaderas emergencias se puede organizar de manera diferente. Soy plenamente consciente, queridos graduandos, del lío en que los estoy metiendo con este estilo de trabajo que he venido promoviendo en el día de hoy. Es aquí precisamente donde el buen profesional de la salud se estrella y debe seguirse estrellando con algunos aspectos de nuestro sistema de salud, pero los invito a que se mantengan firmes en esa lucha. Para finalizar,
les propongo un segundo pacto. Si quieren voluntariamente y en silencio, agréguenlo al juramento que van a hacer, pues no solamente está implícito en su juramento, sino que ayuda a que verdaderamente lo cumplan. Propongo que por el resto de su práctica profesional, cada vez que estén despidiendo un paciente y caigan en cuenta que solamente hicieron un buen diagnóstico, un plan de tratamiento y un pronóstico, le pidan al paciente que se devuelva, porque faltó algo, la consulta propiamente dicha, y sin ella no es posible que hayan puesto en acción las herramientas terapéuticas y de recuperación más poderosas, las cuales ya dejamos establecidas según todas las evidencias que están dadas por la relación del paciente con su médico, su relación con la enfermedad y el entusiasmo terapéutico del médico. Siéntense entonces ustedes a hablar con la persona, hagan que se lleve algo de ustedes, que cambie de alguna forma su vida, que ante todo los llene también de entusiasmo por recuperar y luchar su salud y sus funciones en una alianza de tiempo indefinido con ustedes. Asegúrenle que los acompañarán a lo largo de toda su batalla por recuperar su enfermedad. Como insinuaba antes, me atrevo a garantizarles muy seguramente que ese tiempo adicional no se los va a remunerar el sistema y que por el contrario les puede traer ciertas tensiones con el mismo. Podría pensarse que están perdiendo el tiempo. Como decía mi abuela, toda buena acción trae su castigo inmediato. Puede ocurrir, por ejemplo, que alguien se queje de que ustedes se demoran con sus pacientes más que el tiempo previsto y los despidan. Siéntanse ustedes elogiados y hasta condecorados si los despiden por eso. Háganlo de todas maneras, queridos colegas, y no se preocupen que si se meten en algún pequeño lío legal de tipo laboral, los magníficos abogados uniandinos o en su defecto los rosaristas sabrán defenderlos con maestría si se meten en algún pequeño lío por una causa tan noble. Pase lo que pase, no negocien los principios éticos de aquello que consideran prioritario en su práctica profesional. Qué honroso tener en la hoja de vida que a uno lo despidieron de algún sitio porque se negó a atender un paciente con la ética que uno consideraba que era la apropiada. Ahora sí, para finalizar de verdad, y muy al contrario de la quejadera de algunos que dicen que es mal negocio estudiar medicina, les aseguro que la realidad es muy diferente. Depende de lo que uno llame un buen negocio o un mal negocio. Es un excelente negocio. El infinito privilegio y el aprendizaje personal que implica el tener la oportunidad de conocer las verdades más profundas del corazón humano, la posibilidad de acompañar a otros seres humanos en medio de profundos sufrimientos y de poner la esencia a su servicio, no tiene par. No se equivocaron, escogieron la mejor profesión del mundo. Recuerden, ese es nuestro secreto. No perdamos entonces el tiempo, váyanse ya a gozar a lo largo de su vida y sin límite alguna esta maravillosa profesión que escogieron y empiecen desde mañana mismo a hacer consulta, independiente de la especialidad que escojan, y ayuden así a terminar de construir exitosamente el sello del médico uniandino. Mil gracias.